El término arquitectura antioqueña se refiere a la manera según la cual se construyó inicialmente la vivienda en la región paisa de Colombia, especialmente desde la época colonial y hasta bien entrado el siglo XX. Según sus inicios, esta técnica de construcción antioqueña habla de una arquitectura evidentemente criolla con un fuerte elemento hispánico procedente de la arquitectura española y expresada en el uso de materiales comunes en la vivienda prehispánica. En este capítulo hablaremos precisamente de ese legado que nos dejaron los antioqueños a partir de aquellas casonas inmensas construidas en barro y teja, destinadas propiamente para el recogimiento familiar. Bienvenidos, mi nombre es Sebastián Escobar y este es el 10º capítulo de La Esquina. No es fácil para mí definir lo que es arquitectura antioqueña porque ni soy un especialista en ello, ni siquiera un estudioso, pero como arquitecto y mero observador, pues soy capaz de distinguir las características de esta arquitectura y pues de entender los precedentes arquitectónicos. Entonces, si me pide una definición de arquitectura antioqueña, aunque suene un poco a perogrullada, yo diría que es la arquitectura que surge de la cultura y las costumbres de los antioqueños. Dijéramos que es la arquitectura que surge a partir del genius loci de los antioqueños. La raíz de la casa antioqueña podríamos decir que es la tradicional casa-patio mediterránea, que se extiende a lo largo de todo el arco mediterráneo y cuyo precedente sería la domus romana, que se estructura alrededor de un patio. La vivienda paisa tradicional es amplia, pensada en función de familias numerosas. Tenía y tiene allí donde se conserva elementos característicos como el zaguán, el patio interior, grandes ventanales y tejas de barro cocido. Estas viviendas son muy comunes en toda la región paisa de Colombia, desde Antioquia, región pionera de esta arquitectura, hasta el eje cafetero, fortín de la colonización antioqueña. Las características arquitectónicas principales de estas viviendas son los espacios comunes amplios, principalmente el patio, alrededor del cual se articula el resto de las funciones. Se caracteriza también por ventanales y puertas de paso amplias. Se caracterizan por unos aleros prominentes. El sentido de estos aleros es porque el clima en esta zona es muy lluvioso, entonces es necesario que estas casas, más cuando la estructura y los materiales utilizados son fácilmente atacables por el agua, que tenga grandes aleros para proteger. Pero si tuviera que destacar una característica de estas casas sería los amplios espacios comunes que reflejan una vida familiar distinta a la actual, en la cual varias generaciones convivían y compartían frente a una vida o una forma de vida más individualizada, que es la que conocemos actualmente. Los materiales, toda arquitectura tradicional trabaja con los materiales que encuentra más cercanos, sobre todo la arquitectura humilde, dijéramos. Las personas con mayor capacidad económica tenían la posibilidad de traer materiales de más lejos, de la nación o incluso de otros países, pero por lo general se trabajaba con el material de la zona, que aquí es la madera y la tierra fundamentalmente. La madera para hacer la estructura, tanto interior de las paredes como el tejado, y la tierra para moldear los tabiques, las paredes y para hacer la teja. El bareque consta de un entramado de madera y guadua, en el cual la madera maciza forma la estructura principal y la guadua forma la secundaria. En el interior de esta estructura
se rellena con lo que es la argamasa compuesta de la tierra húmeda y el estiércol o cagajón. También se le añadía en algunas ocasiones paja para reforzar esta mezcla, como si fuera la paja una especie de armadura. Luego esta masa se tenía que recubrir con mortero de cal principalmente, y luego se pintaba. La tapia es una técnica constructiva diferente, es más volumen, más masa, y consiste fundamentalmente en tierra apisonada dentro de unas formaletas de madera que iban atirantadas pues, para soportar la presión del apisonamiento. La composición de esta tierra pues, será gravilla, arena, arcilla y limos principalmente. Es una construcción de masa y volumen frente al bareque, que es otro tipo de técnica más flexible. Entonces, la conjunción del bareque y la tapia es lo que se llamaba o se llama arquitectura temblorera o estructura temblorera, que funciona muy bien frente a los terremotos. La masa de la tapia absorbe la energía del terremoto y el bareque, que es más flexible, disipa esa energía, de manera que la estructura se mueve pero no provoca ruptura, la ruptura que se daría en estructuras más rígidas. Esta casa en la que nos encontramos encontramos la doble técnica, tanto tapia como bareque. La tapia se usaba más en las bases de la edificación y el bareque en los cerramientos pues, de fachada como tabiquería. Entonces, efectivamente podemos encontrar casas que no tienen la tapia y solo tienen el bareque, pero estamos en casos en que la cimentación no se construía con tapia, sino a lo mejor sobre guadua o sobre soportales de madera, entonces no aparece la tapia. El municipio de Manzanares hasta la década de los 40 tuvo un arraigo total por la arquitectura antioqueña. Todas las viviendas y edificaciones de la ciudad estaban soportadas en bareque, madera y tejas. Pero debido al incendio ocurrido en 1945, el panorama cambiaría totalmente para la ciudad, dándole paso al concreto y al exterminio de casi todas las viviendas que hacían parte del panorama cultural y criollo del municipio. Lo que más destacaría yo de la arquitectura tradicional antioqueña en Manzanares es precisamente estos espacios donde nos encontramos. Estos patios interiores en los cuales, alrededor de los cuales se desarrolla la vida de las familias o se desarrollaba la vida de las familias. En Manzanares, los factores, desde mi punto de vista, que han influido en esta pérdida de patrimonio serían fundamentalmente el primero, el dinamismo social y el avance económico que lleva en muchos casos a despreciar erróneamente el pasado o en este caso la arquitectura antigua como algo que no tiene valor o como algo que nos recuerda nuestro pasado. Entonces, en contraposición a esto, preferimos una arquitectura nueva porque tenemos el concepto de que refleja más pues, el nuevo estatus, nuevo poderío económico. También influye que en Manzanares hay mucha población flotante. Eso implica un desarraigo de la población frente al patrimonio. Cuando un municipio fundamentalmente se nutre de la gente que ha nacido en él, la gente que tiene sus raíces en él y que por eso tiene sus sentimientos y sus recuerdos arraigados en el municipio, pues tienden a conservar más, porque al final la pérdida del patrimonio es pérdida de recuerdos, pero cuando esos recuerdos no existen, por ejemplo en personas que han llegado al municipio, no han nacido en él y han llegado por circunstancias, por múltiples circunstancias, ese sentimiento de pertenencia desaparece.
Actualmente Manzanares cuenta con una decena de viviendas que aún conservan la arquitectura antioqueña, algunas remodeladas o restauradas y otras en decadente abandono que presagia el final de su historia campesina. Solo una decena de más de un centenar que hasta la década del 70 aún quedan en pie, han sobrevivido al paso de los años, lo que se convierte en la crónica de una muerte anunciada para esta tradición antioqueña que en el departamento de Caldas empieza a desaparecer. Como en toda vivienda, es fundamental que el tejado esté en buen estado. La ruina de las viviendas comienza por el tejado, porque por ahí entran las humedades, se deteriora la estructura de madera, se deterioran las paredes y acaba hundiéndose todo. Entonces, la vivienda tradicional lo que sí necesita es mucho mantenimiento. Entonces, es fundamental el retejado, es fundamental el resané de las paredes, el repintado de las maderas, pero teniendo en cuenta esas especificaciones y siendo constante en ello, el esfuerzo merece la pena. Cuando mantenemos una edificación de estas en pie, cuando conservamos el patrimonio arquitectónico tradicional, lo que estamos haciendo es recuperar parte de nuestra historia, es conservar nuestra historia, nuestros recuerdos, nuestras costumbres, nuestro pasado. Entonces, cuando una persona conserva este tipo de casas, habría que decir además que el esfuerzo económico que supone no es mayor que el de construir una vivienda nueva, pues como digo, cuando alguien conserva una vivienda de este tipo está haciendo un gran favor a la comunidad, porque es historia que guarda, es historia que queda para las generaciones futuras, que de otra manera perderían un rico legado histórico y patrimonial, como está sucediendo tristemente en muchos de los municipios de Caldas. Hasta aquí este capítulo de La Esquina. Espero que empecemos a valorar más nuestro patrimonio o nuestro poco patrimonio cultural. Es lo único que nos dejaron las personas que fundaron nuestro municipio y los invito para que ayudemos a preservar estas bellas viviendas que nos introducen a la cultura antioqueña, cafetera y de nuestros orígenes. Antes de terminar, quiero enviar un saludo a todas las personas que me siguen y que ven el programa a través de las redes sociales, a Jonathan Arbeláez y su familia en Juliaca, Perú, a Adriana Escobar en Ibagué, al doctor Wilson Giraldo Mejía en Manizales, a David Felipe Elejalde, nuestro camarógrafo, y a todos ustedes, muchas gracias, nos veremos en un próximo capítulo. Hasta luego.